Vamos a dar inicio al curso de cáncer de próstata aquí en Monterrey, organizado por el Centro de Urología Avanzada del Noreste. Le doy la bienvenida y qué bueno que nos acompañan. Vamos a tratar, me gustaría que las pláticas las hiciéramos un poquito más dinámicas y que se sientan con toda la libertad de que si hay alguna duda, alguna pregunta que hacer, lo hagamos en el momento que se está haciendo la presentación con el ponente para que se puedan responder o resolver algunas dudas al respecto. Para iniciar, vamos a invitar al doctor José Luis Salazar de Hoyos. Es un cirujano urólogo que labora con nosotros en el Centro de Urología. Nos va a hablar sobre el panorama del cáncer de próstata en México. Creo que hay una gran importancia en conocer las diferentes formas de cáncer porque desgraciadamente no tenemos una estadística global. Tenemos estadística de los institutos, que es a veces muy diferente a la medicina privada o a lo que vemos el día a día. Entonces vamos a iniciar con esta plática y espero que sea de su agrado y cualquier duda el doctor lo estará para responderla. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, el primer tema del Congreso es el panorama del cáncer de próstata a nivel mundial y específicamente en México. En esta gráfica vemos los datos que revela el GloboCan en el año 2018, es la estadística más reciente que tenemos. Aquí podemos ver que el número de casos nuevos de cáncer en todo el mundo se estimaron en más de 18 millones de casos. Número de muertes por cáncer en todo el mundo, más de 9 millones y medio de casos de muertes. Una prevalencia a 5 años de 43.841.000 casos. En esta gráfica superior vemos una distribución ahí de todos los cánceres en tanto hombre como mujer. Vemos el cáncer de pulmón y el cáncer de mama como los de mayor incidencia, casi con la misma proporción, seguido del cáncer colorectal. El cáncer de próstata queda en cuarto lugar, con 7.1% de los cánceres en todo el mundo, y el estómago en quinto lugar. Acá en la gráfica de abajo vemos la proporción de los cánceres en hombres. En primer lugar tenemos el cáncer de pulmón, segundo lugar el cáncer de próstata con 13.5% de todos los casos, seguido del colorectal, de estómago y de hígado. Estas son gráficas que demuestran la tasa de incidencia estandarizada por edad por 100.000 habitantes. En la gráfica de arriba vemos con mucha incidencia el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata del lado de los hombres. En la gráfica de abajo vemos la tasa de incidencia en relación con la mortalidad. Vemos aquí el cáncer de próstata con una tasa estandarizada por edad de 29.3 y una mortalidad de 7.6. Vemos el de mama con el de mayor incidencia y el de pulmón con el de mayor mortalidad. En este mapa mundial se pueden ver la tasa de incidencia en tumores, en neoplasias malignas en hombres, en los más comunes por país. En este caso, el de próstatas es el que es primer lugar en la mayor parte del mundo, con 115 países, siendo toda Latinoamérica, toda África subsahariana, Europa occidental. En segundo lugar, tenemos el de pulmón, casi todo Asia, África del Norte, Oceanía. En este otro mapa tenemos la tasa de mortalidad en hombres de los tipos de neoplasias malignas que hay. La neoplasia maligna con mayor mortalidad en el mundo distribuida es la de pulmón, con 92 países en primer lugar, y en segundo lugar el de próstata, con 57 países. Podemos ver casi Norteamérica, casi todo América del Sur, casi todo Asia y Europa, de pulmón. Pero de próstata tenemos a México, Centroamérica, estos países de Sudamérica y casi todo centro y sur de África.
Bueno, entonces el cáncer de próstata, como ya dijimos, es el segundo cáncer en frecuencia a nivel mundial después del de pulmón. En el 2018 se reportaron 1.276.106 casos nuevos, lo que corresponde al 7.1% de los cánceres en hombres. Y de muertes fueron 358.989 muertes, que corresponde al 3.8% de las muertes por cáncer en los hombres. La incidencia y la mortalidad van en relación directa con el aumento de la edad. La edad media del diagnóstico es a los 66 años. Se estima que abajo de 50 años podríamos encontrar un caso en cada 350. De los 50 a los 59 años, un caso en 52. Y ya arriba de 65 años, hasta el 60% de incidencia. Se han hecho estudios de prevalencia del cáncer de próstata en autopsias, donde se ha encontrado inclusive abajo de 30 años hasta un 5% de los casos en esos estudios. Pero ya arriba de 79 años la prevalencia de cáncer va desde el 48 hasta el 71%, con una media del 59%. En este mapa mundial vemos la tasa de incidencia del cáncer de próstata distribuidos en todos los países. Podemos ver cómo Estados Unidos, Brasil, los países de Europa Occidental y del Norte, acá Australia, Nueva Zelanda, son los de mayor incidencia, y los de menor incidencia vienen siendo los de parte de Asia del Este y del Sur, las partes de Medio Oriente y los países de África del Norte. Aquí nada más para puntualizar, la región del mundo donde más tiene la mayor tasa de incidencia son las Islas Guadalupe, que es un territorio francés. Se encuentra en las Islas del Caribe, con hasta 189.1 de tasa de incidencia. Y la región de menor incidencia es acá en Bután, con un caso por 100.000 habitantes. En Australia tiene 79.1, en Estados Unidos 73.7, en Europa 62.1. Y los de menor incidencia, en África en general 26.6 y Asia con una tasa de incidencia de 11.5 por 100.000 habitantes. Ahora bien, en Europa este es el cáncer más diagnosticado, con 450.000 casos aproximadamente, el 24% en el 2018. Y en Estados Unidos es el segundo más diagnosticado, con 164.690 casos, lo que viene siendo el 9.5% de los casos en el 2018. De esto se estima que desde el 20 hasta el 40% puede ser un sobrediagnóstico por la amplia distribución del uso del antígeno prostático. En general, el cáncer de próstata se va a presentar en 1 por cada 6 hombres. Otra estimación es de 50 casos por 100.000. En raza negra, la tasa de incidencia es de 178.8 casos por 100.000 y la mortalidad viene siendo el doble que la de los caucásicos. Esto es en cualquier individuo de raza negra a nivel mundial, en cualquier país. Sin embargo, los de Estados Unidos, los de los afroamericanos, se reporta hasta 40 veces más de incidencia. Y esto pues puede reflejar factores ambientales que tengan que ver, pero también pueden revelar pues, la falta de diagnóstico, la falta de protocolos de detección y diferencias en los servicios de salud de los países subdesarrollados. Los factores de riesgo para el desarrollo, como sabemos, la genética, edad, historia familiar, la dieta, andrógenos, se puede incluir el consumo de alcohol y drogas, la exposición a rayos UV y demás. En este mapa mundial vemos ahora la tasa de mortalidad del cáncer de próstata. Aquí se aprecia claramente los países de Centroamérica, de Venezuela, los países de África del centro, del sur, los países del norte de Europa. Son los que tienen mayor incidencia. Los de menor incidencia son los países de África del Norte, los de Asia Central, Asia del Este y Asia del Sur.
Obviamente la mortalidad también va a variar, depende de cada país. Aquí vemos las tasas de mortalidad. En Centroamérica es 10.7 por 100.000 habitantes, en Europa Occidental 10.1. En el norte de África, en orden decreciente, 5.8, del sureste de Asia 5.4, este de Asia 4.7 y con menor tasa de mortalidad los de Asia Central con 3.3. Se estima en general una tasa de mortalidad de 6.7 por 100.000 habitantes. El cáncer de próstata es la sexta causa de muerte por muerte en el mundo, por cáncer. Es la segunda causa en Estados Unidos, con 29.430 casos en el 2018. Corresponde al 9% de las muertes por cáncer. Las muertes, en el 55% de los casos, ocurre después de los 65. La tasa de mortalidad ha ido decreciendo en los países en Estados Unidos, en los países occidentales, con un ritmo sostenido. En Estados Unidos, entre 1985 y 2015, tuvo una reducción de hasta el 52% de la mortalidad. Y eso refleja pues, la mejoría en los tratamientos y en los protocolos de detección. Aquí la gráfica de incidencia de mortalidad en las diferentes áreas en el mundo. Vemos Australia y Nueva Zelanda con la mayor incidencia, con baja mortalidad. Igualmente norte de Europa, oeste de Europa y Estados Unidos. Los países del Caribe, del sur de África, los polinesios, tienen una alta mortalidad. La supervivencia a 5 años en Estados Unidos llega hasta el 98%. Un estudio del Eurocare Project que se hizo en el 2003 a 2007 se estimó una tasa de supervivencia en estos países de hasta el 83%. En Europa del Este, los países de Europa del Este, 76%, y de la Europa Central y del Sur, 88%. Ahora bien, llegando a Latinoamérica, en Latinoamérica la detección temprana del cáncer de próstata pues es muy baja y es frecuente la presentación en estadios avanzados. Obviamente la mayor tasa de mortalidad es en países de bajos recursos. Y es difícil el reporte estadístico de estos países porque no todos cuentan con los registros o no son registros fidedignos. Por decir, aquí hay una tabla de países o ciudades latinoamericanas con tasas de incidencia diferentes en diferentes épocas. Aquí tenemos Colombia, en el 97 tenía una tasa de incidencia de 12.1, para el 2007 tenía 47.7. Igualmente Chile, 12.2 en el 97 y 58.2 en el 2007, 10 años después. Vemos a Puerto Rico, que ya tenía una alta incidencia desde el 97 con 72.2 y en el 2002 subió hasta 122.1. Son ejemplos de cómo varía la tasa de incidencia con el paso del tiempo. Ahora bien, en Estados Unidos el 85% de los casos, 80-85 se detectan en estadios iniciales, localizados, y 15-20% en estadios avanzados o metastásicos, ¿verdad? Y la sobrevida es de 98%, casi 100% a 5 años. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues que la población es heterogénea, es muy diferente en cuanto a raza, dieta, cultura, en el nivel socioeconómico. También hay diferencias en la calidad de atención de los servicios de salud, de la obtención de los datos, la calidad de los datos reportados, y también es importante la distribución de la pirámide de población y de la expectativa de vida. Aquí comparando la población de Estados Unidos contra la latinoamericana en general, vemos que la población menor de 20 años en Estados Unidos de 30% y de Latinoamérica de 41%. Pero mayores de 50 años, pues tenemos 24% en Estados Unidos y en Latinoamérica tan solo 9%. La expectativa de vida también es diferente, aunque no mucho. Estados Unidos es de 77.5 y Latinoamérica 72. La situación de pobreza en Estados Unidos, 12.6% máximo de pobreza. Latinoamérica 44.9%, donde 20% es pobreza extrema. Igualmente, esto se refleja en la atención de la salud. En los Estados Unidos hay 27.9 médicos por 100.000
por 10,000, perdón, y Latinoamérica 14.5 médicos por 10,000. Aquí en México tenemos 26% en menores de 20 años, 8% mayores de 50 años y una expectativa de vida de 76.2 años. Ahora sí llegamos a las estadísticas de México del año 2018. Teníamos una población de 130.750.059.070 ciudadanos mexicanos. Hubo un reporte de 190.667 casos nuevos de cáncer en México en el 2018 y hubo 83.476 muertes, prevalencia de 471.497. Y de igual manera, aquí vemos la distribución de la gráfica de los cánceres más frecuentes en ambos sexos. Tenemos el de mama y el de próstata, un poco más alto el de mama, pero casi iguales. En tercer lugar tenemos el colorectal, en cuarto rectal de tiroides, en quinto lugar el de cervix uterino. En el caso de los hombres, en el 2018 en México se reportaron 85.616 casos, siendo el de próstata por mucho el más frecuente, con 25.049 casos, dando un 29.3% de todos los cánceres, seguido del colorectal, de testículo, de pulmón y de estómago. Obviamente aquí tenemos las gráficas de tasa de incidencia y de mortalidad. Vemos como por mucho el de mama y el de próstata son los más incidentes. Y acá abajo vemos igualmente el de próstata y el de mama, y ambos tienen casi la misma mortalidad. Lo que nos da como conclusión ya que con los últimos datos estadísticos del 2018, el cáncer de próstata en México tiene una incidencia de 41.6 casos por 100,000 habitantes, una tasa de mortalidad estandarizada por edad de 10 casos por 100,000 habitantes y una prevalencia de 101.3 por 100,000 habitantes. Y el INEGI nos lo reporta desde el 2006 como el cáncer del tumor maligno más común en hombres mayores de 65 años. Muchas gracias. ¿Una pregunta?